Vamos a hablar sobre la fracción de eyección ventricular izquierda. La fracción de eyección ventricular izquierda no es más que buscar nosotros como médicos cómo está la salud cardiovascular en un paciente. Y para medir la fracción de eyección ventricular izquierda debemos de tener en cuenta qué es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco no es más que la frecuencia cardíaca por el volumen latido en un minuto en un paciente. Y esta cómo se toma y esta cómo se saca midiendo el volumen sistólico. O sea, si un paciente, digamos, late a 60 por minuto, hablemos, digamos, del ser humano, y una persona de 70 kilos tiene un volumen sistólico de 70 ml, quiere decir de que es un ml por cada kilo de este ser humano. Entonces, una persona de 70 kilos, el volumen sistólico sería de 70 ml. Entonces, estos 70 ml se multiplican por la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca está, digamos, en 60, entonces 70 ml por 60 daría 4200 ml por minuto que pasan por ese corazón, que ese ventrículo tiene que eyectar hacia el organismo, ¿sí? Entonces hay algo que se llama la frecuencia, la fracción de eyección ventricular izquierda. Generalmente se toma el ventrículo izquierdo, pero también se puede tomar el ventrículo derecho para poder medir la fracción de eyección ventricular derecha de lo que va hacia el pulmón. Y ella se toma y vuelvo y lo repito, aquí lo que vamos a medir es la salud del paciente a nivel ventricular, ¿no? O sea, lo que es capaz de eyectar lo que es capaz de eyectar el ventrículo, ¿no? Entonces tenemos varias situaciones. Hay pacientes que no tienen ningún problema cardíaco y que tienen una fracción de eyección disminuida, y otros tienen una fracción de eyección conservada, ¿no? Entonces, por ejemplo, pacientes, por decir algo, un paciente que tiene y para esto tenemos que hablar de volumen telediastólico y volumen telesistólico. El volumen telediastólico es lo que queda en ese ventrículo, lo que entra al corazón después de la diástole, y el volumen telesistólico es lo que queda después de la sístole, o sea, de la contracción. Entonces, si un paciente, por ejemplo, le entran de volumen telediastólico después de la relajación y oxigenación cardíaca, le entran 100 ml, por ejemplo, y como volumen telesistólico, por ejemplo, él logra eyectar 60 ml, quedarían 40 ml en remanente. Cuando hablamos de fracción de eyección o fracción de acortamiento a nivel cardíaco, no estamos hablando, y hablamos de que está en el 40%, en el 50%, no estamos hablando de que el corazón esté trabajando al 40% o al 50%, no. Estamos hablando de lo que es capaz ese ventrículo y ese corazón de eyectar hacia la arteria aorta a través del tronco aórtico, y de ahí llevar la sangre hacia la cabeza y hacia el organismo. Entonces no lo estamos hablando de que ese corazón está trabajando a un 40%. La fracción de eyección, digamos, en seres humanos está del 50 al 65%. La fracción de eyección en perros está aproximadamente entre el 55 y 75%. Y la fracción de eyección en gatos va del 55 hasta el 80%. ¿Qué quiere decir con esto? Que como los gatos son cazadores por naturaleza, tienen que tener una fracción de eyección, o sea, aumentar el volumen sistólico y la entrada de sangre al corazón, que se llama la precarga cardíaca. Tienen que aumentarla, ¿para qué? Para que pueda ese paciente soportar muchas más presiones, porque es un cazador y porque necesita hacer ejercicio. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, los seres humanos estamos haciendo ejercicio, necesitamos fracciones de eyección mucho más elevadas. Entonces, ¿cómo se mide el volumen telesistólico y diastólico? El volumen telesistólico es el diámetro después de cómo queda el corazón relajado en diástole,
y el diámetro como queda el corazón después de la sístole, ¿no? Entonces lo que hacemos es, se saca el volumen telediastólico menos el volumen telesistólico, esto sobre el volumen telediastólico por 100. Les voy a dar un ejemplo. A un paciente pasa 100 ml por ese corazón, por ejemplo, en un ser humano o en un primate, por ejemplo, que comparte el 99.6% de la información genética y cromosómica con nosotros, ¿no? Entonces, digamos, pasan 100 ml. De estos 100 ml, el ventrículo izquierdo es capaz de eyectar 60 y se queda con 40. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que el volumen telediastólico sí son 100, menos el volumen telesistólico, que es 40, que quedaron de remanente después de que él hizo la contracción cardíaca, nos da 60. Entonces, esos 60 los divido por el volumen telediastólico, que son 100, y esto nos da 0.6. Lo multiplicamos por el 6%, nos da un volumen de una fracción de eyección del 60%, entonces ese paciente está normal. Y así lo vamos viendo en cada uno de estos pacientes. Digamos, tenemos un paciente que está entrándole, digamos, los mismos 100 de frecuencia, 100 de volumen telediastólico, pero él solamente está eyectando un 40%, entonces de volumen telesistólico se están quedando 60 de remanente a nivel cardíaco. Entonces aquí nos tocaría entrar a mirar que este paciente está teniendo un problema a nivel de contractibilidad, y si hay problema a nivel de contractibilidad necesitamos mirar cómo está la precarga cardíaca, cómo está la poscarga cardíaca, que es la que es donde actúa la presión arterial y es la oposición de esos grandes vasos a la eyección de la sangre del corazón izquierdo al organismo y corazón derecho hacia el pulmón. Sobre esto vamos a hacer otro video, cómo tratamos un paciente que está con una fracción de eyección baja, con una insuficiencia cardíaca. Entonces, lo uno, debemos administrar beta bloqueadores. Lo otro, angiospironolactonas. Lo otro es bloquear los canales de sodio y de glucosa, entonces administrar pentaglifosina, por ejemplo. De esta manera nosotros vamos a compensar el paciente, no vamos a administrar uno solo de estos, y lo otro que podemos hacer es administrar inhibidores de enzima convertidora de angiotensina 1 y 2 o 2. Entonces lo que vamos a hacer es, no administramos uno solo para dar unas dosis muy elevadas en perros o en gatos o en primates o en pequeños animales, sino que vamos a colocar de cada uno dosis muy bajas y el paciente mejora notablemente. Para no alargar más el video, recuerden que soy Montanos, veterinario clínico en pequeños animales, soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, medicina de cuidado crítico, medicina de especies silvestres. Para todos ustedes, los invito para que vean mi canal Sala de Emergencias. Hasta pronto, chao. Venga, usted me tiene que enseñar. ¿A qué?